Bueno, bienvenidos a todos y todas quienes nos acompañan nuevamente en este espacio de posibilidades urbanas. Le damos la bienvenida. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es investigadora biomédica, experta en temas de salud y nos va a comentar y nos va a explicar y nos va a expandir un poco en el tema de este virus, del coronavirus. Y para entender un poco mejor de qué se trata, y cuáles son las perspectivas que están sucediendo en este momento y qué podría pasar y qué es lo que podemos esperar en un futuro cercano y a mediano plazo. Bienvenida, Damaris. Bueno, muchas gracias, Aquilas, por la invitación y a ustedes quienes nos sintonizan. Gracias por estar aquí en esta tarde. Espero que sea de provecho la información que vamos a proveer en este día. Me parece que para iniciar, para que contextualicemos un poco y para las personas que no han entendido o nunca llegaron a entender de completamente de qué se trata el coronavirus o este virus específicamente, podríamos iniciar con la pregunta de qué son los coronavirus, de dónde viene esta familia, de qué se tratan. Bueno, empecemos con qué es un virus. Entonces, los virus son partículas infecciosas, no se consideran seres vivos, no son capaces de replicarse por su cuenta, necesitan siempre un hospedero y se componen de una envoltura que involucra lípidos, proteínas y adentro de esta envoltura tienen su material genético que puede ser ADN o ARN. Los coronavirus son una amplia familia de virus de ARN que nos han acompañado por mucho tiempo y tenemos que aquellos que han podido infectar a los seres humanos, tenemos algunos que nos han causado, por ejemplo, resfriados comunes, hay 4 coronavirus que básicamente generan síntomas muy leves a nivel respiratorio y después nos curamos. Y tenemos otros 2 que han generado estas epidemias importantes, como son el SARS y el MERS. Y estos coronavirus puede haber puede haber un salto, entre comillas, entre los hospederos animales que pueden tener los coronavirus y el ser humano. Y eso se llama zoonosis, la capacidad que tiene un virus que está en un reservorio animal de pasar al ser humano y a infectarnos. Entonces, el SARS-CoV-2, que es el nombre del virus que causa la COVID-19, podemos decir que es primo del SARS-CoV que causó esta epidemia en China alrededor de los años 2000 a 2003, que también hubo un hospedero animal que se lo consideró en este escenario como hay un animal que se llama la civeta, que pudo haber sido uno de los reservorios animales de este SARS-CoV. En el caso del MERS, pudo haber sido el dromedario. El MERS fue una epidemia que ocurrió entre el 2012 en Medio Oriente y hay estos dromedarios que se parecen a los camellos que pudieron haber sido el reservorio de este MERS-CoV. Y ahorita tenemos el SARS-CoV-2, que es un coronavirus y que tiene una particularidad, tiene varias características, ¿no? Una es un virus de ARN, tiene una envoltura y esta envoltura tiene lípidos, grasas, y lo que hacemos nosotros al lavarnos las manos es desestabilizar este punto débil del coronavirus. Por eso es importante lavarse las manos, porque rompemos estos lípidos que forman parte de su parte de envoltura y lo eliminamos. No lo matamos porque no es un ser vivo. A la vez tenemos estas proteínas que están formando una corona, por eso se llaman coronavirus, y una de ellas se llama la proteína, la Spike Protein S, que es la que actúa como la llave, que interactúa con un receptor o una proteína que se llama ACE2 en nuestras células que forman parte del epitelio respiratorio. Y eso permite que esta interacción entre la ACE2 y esta spike protein actúa como una llave y un cerrojo. Entonces, el virus inyecta su material genético, el ARN, y eso, y a su vez secuestra la maquinaria celular y con esto se replica. Eventualmente la célula se lisa y se generan estas nuevas partículas virales que salen a infectar otras células y continúa el ciclo. Entonces, es el ciclo de replicación de este virus.
Y en general, la COVID-19 se caracteriza por síntomas como fiebre pasada los 37,7 grados. Las personas tienen tos seca y también tienen este cansancio que puede acompañarse con otros síntomas. A veces hay personas que pierden el sentido del olfato, otras personas que tienen dolores de cabeza, otro tipo de complicaciones, pero eso depende de cada persona. Y en general, la tasa de supervivencia es alta, casi un 80% de personas tienen síntomas leves, el resto tienen síntomas poco más severos y hasta críticos y tienen que irse a una UCI. Pero la mortalidad también depende mucho de la edad, ¿no? Y hay personas de edad avanzada con más de una enfermedad a la par que tener el coronavirus, o la COVID, perdón, la COVID-19, y eso hace que su sistema inmune no pueda responder como una persona joven y pues son los que tienen más probabilidades de morir. Una pregunta que me surge, bueno, varias, pero ¿de qué depende esta variabilidad en la manera en la que el organismo interpreta este virus? Bueno, puede ser una variabilidad a nivel genético. Podemos tener ciertas mutaciones que pueden afectar la forma en la cual el sistema inmunológico responde a ciertos patógenos, y eso depende también de cada persona. Otra factor es nuestra alimentación, los cuidados que tenemos de nosotros mismos a nivel de salud, cuánto dormimos, el estrés que tenemos, si hacemos Pero un digamos, ejercicio. pero digamos, no hay un marcador genético establecido que haya sido No. encontrado que combata al virus. No, y tenemos, ¿a qué te refieres con marcador genético? Porque el sistema inmune tiene muchos mecanismos para combatir virus, entonces no es solo uno. Ya no se ha identificado algo dentro de nuestra cadena genética que podría ser lo que hace que tengamos mayores o menores síntomas. No, porque a la final cada población también tiene sus características genéticas. Nosotros no podemos compararnos con una población caucásica o con una población, nosotros somos trihíbridos, tenemos influencia de indígena, tenemos también un poco de afroamericanos, y también tenemos un poco de caucásicos, entonces realmente una composición bastante heterogénea a nivel genético que deberíamos de estudiar para saber por qué, si hay algún tipo de variantes que predisponen a que una persona desarrolle estas fases severas, aparte de lo ya establecido, si hay más de una enfermedad como la diabetes, la hipertensión, que están sucediendo en un paciente que es de edad avanzada, en donde el sistema inmune por la edad ya se empieza a deteriorar, entonces esto suma a los factores que causan que la gente no pueda responder de forma tan rápida como una persona joven. Pero es una muy buena pregunta que deberíamos explorarlos deberíamos contestarla estudiando nuestro contexto, nuestros pacientes. No podemos tomar lo que saben otros países para aplicarlo a nuestra población, pero esa es la pregunta de por qué no estamos invirtiendo en investigaciones de ese tipo. Bien, podríamos hablar muchísimo acerca de eso. Otra cosa que dijiste en un principio, pero que no necesariamente pasa porque no se conoce o no se ha investigado lo suficiente, es si es que se debe a la zoonosis la transferencia de este virus. O sea, ¿de dónde proviene? ¿Proviene de los pangolines y de los murciélagos, como se cree comúnmente, como hemos entendido Bueno, a la... hay varias teorías. Una, que hay un coronavirus proveniente de un murciélago que tiene mucha similitud con este SARS-CoV-2. Todavía se estudia cuál pudo haber sido el predecesor del virus, el que hizo el salto, o realmente fue el mismo virus que estaba en el animal y ahora puede infectar también a humanos. Entonces, pero lo que se dijo por el estudio que se hizo en la secuencia del material genético del virus fue que hubo un proceso de selección natural en donde se generó un receptor que era muy afín perdón, que se generó una proteína de la corona que es muy afín a un receptor del ser humano, y esto hizo que pues pudiera ser capaz de infectar a seres humanos, y ahí empezó todo. Pero todavía hay muchas teorías alrededor de dónde salió. Hay también teorías conspiranoicas de que salió de algún tipo de laboratorio? laboratorio. No hay ninguna evidencia que nos pueda indicar que eso fue lo que sucedió. Lo que tenemos son los estudios genéticos que se han hecho al virus,
Pero claro, también hay esta posibilidad que haya habido una recombinación entre virus de un pangolín, porque también hay una afinidad, una similitud entre la secuencia de los coronavirus de pangolines con este SARS-CoV. Entonces, hay muchas hipótesis que se podrían estudiar, pero al menos ahorita todavía el origen del virus, así a plenitud y con todo detalle, todavía está en estudio. Me atrevo a hacer esta pregunta que es un poco personal, en tu opinión. Conociendo el tema, sé que tienes que ser un poco objetiva en solo basarte en la evidencia, pero ¿tú qué crees? O sea, de dónde pudo en verdad surgir este virus? ¿Cuál es lo que mayor se acerca a una interpretación objetiva? La respuesta es que no sabemos, porque hay varias hipótesis que se pudieron haber generado. Al menos yo no me atrevería a hablar de teorías conspiranoicas porque realmente no tienen ninguna evidencia, simplemente son pedazos de información que la gente une y trata de armar una historia. Pero al Ujú. menos yo me baso en lo que se ha publicado, que es que no habría una posibilidad, al menos que se haya encontrado, de que sea un virus prefabricado. Y eso es justo lo que una publicación en Nature hizo cuando trató de develar cuáles son las posibles hipótesis que podrían explicar este surgimiento de este nuevo coronavirus. Y al menos yo me baso en eso. Entonces, no podría especular nada más allá. Tampoco he trabajado con virus. Eso se necesita, por ejemplo, mi área es más del cáncer. Yo me concentro un poco más en esa área, en la biomedicina. Pero a nivel de virus, por ejemplo, acá nosotros necesitaríamos estos laboratorios que tienen nivel de bioseguridad 3 para hacer cierto tipo de estudios, solo tiene China. Entonces, por ejemplo, yo lo que conozco es cómo se establece un laboratorio de ese tipo, no he trabajado en uno de esos, no podría tampoco decir que he ido a China y podría conocer cuáles son las maniobras que hacen los científicos en China, pero al menos lo que sabemos es que hay varias hipótesis que podrían explicar, pero cuál es la que explica todo lo que estamos viendo es algo que es incierto, porque recién estamos empezando a conocerle al virus en sí, y a pesar de que hay algunos candidatos de coronavirus de animales que podrían ser los predecesores de este virus, todavía no se sabe si fue un predecesor que eventualmente generó un virus, a partir del cual se generó un virus que tuvo la capacidad de infectar humanos, o si es simplemente el cruce de un virus animal que ahora también infecta humanos. Entonces, de eso al menos todavía no se puede determinar. Yo me remito a la evidencia, no podría ponerme a especular de otra forma. ¿Y se podrá determinar en algún punto? Tú decías que el SARS ya se había determinado que pudo haber tenido un salto. Pero no, eh, ese es el SARS-CoV. ajá, Eso sí. sucedió hace más de 10 años, entonces es otro virus. Y claro que tiene una similitud bastante cercana al SARS-CoV-2, pero esa epidemia pasó hace más de 10 años. Entonces ahorita estamos hablando de otro virus que también lo que había leído un poco era que el SARS-CoV era un poco más, o sea, cuando te infectaba, la gente tendía a morir mucho más rápido. Entonces la transmisibilidad era menor porque los reservorios del virus ya eventualmente cesaban de vivir. Pero el punto aquí es que el virus no mata, no es letal, pero es altamente transmisible porque hay estas categorías de los pacientes que son preasintomáticos, que no generan síntomas apenas se infectan, y hay esta ventana de días en donde hasta que generes los síntomas, eso tú sigues produciendo este virus en tus células. Entonces, tú puedes ser un portador que eventualmente contagia a otros. Y ahí las personas que son asintomáticos, que nunca supieron que era coronavirus y creen que tal vez sea un resfriado, y están en contacto con otras personas y por ahí es donde se genera el contagio. Entonces, son diferencias también de cómo fue el curso de estas epidemias. También esto se convirtió en pandemia, el SARS-CoV, el SARS se ubicó a nivel de Asia y no llegó, por ejemplo, acá a Latinoamérica. Entonces, acá tenemos una pandemia en donde el SARS-CoV-2 está por todo lado. Además, también hay que tomar en cuenta que hace 10, 15 años no teníamos el nivel de movimiento humano que tenemos ahora. Entonces es mucho más pronunciado y por eso es que en un par de meses pues tuvimos al SARS-CoV en todos los confines de la Tierra. Entonces hay que también estudiarla a nivel no solo científico, sino social, cómo fue el movimiento a nivel
de personas, de entre países, y esto simplemente se hizo algo incontrolable. Entonces no podríamos extrapolar todo lo que se sabe del SARS-CoV, porque el SARS-CoV-2 tiene su propia identidad, entonces hay que estudiarle en su contexto, pero todavía tenemos varios meses, recién tenemos casi 6 meses, y estamos todavía teniendo algunas dudas con respecto a cuál es la inmunidad a largo plazo. Tenemos ya una idea vasta de cuáles son las manifestaciones clínicas, los síntomas, la prognosis, cuál es el pronóstico de los pacientes. Pero a nivel, claro, a nivel genético siguen los estudios también para saber cómo funciona, cómo el sistema inmune puede ayudarnos a sobreponernos a la infección en unos casos y en otros no. Pero en general tiene mucho que ver con la robustez del sistema inmune y por eso es que hay esta diferencia entre edades. Y pues hay cosas todavía que no tienen respuesta, pero la idea es que sigamos haciendo los estudios para poder responder esas preguntas. Bien, me parece que algo interesante, más que las soluciones que se han dado a partir de este virus, es los errores que hemos utilizado y que se han difundido como medida de salud, como medicamentos. Creo que el principal, por lo menos dentro de nuestra cultura, y que ha sido difundido en redes sociales y a través de radiodifusoras por personas que no manejan el tema o que simplemente se han dejado llevar por especulaciones momentáneas, digamos, que es el dióxido de cloro. Me parece que la información que se tiene al respecto no debería, no hay evidencia científica al respecto. No hay, o sea, Sí, las no. recomendaciones dentro de ese aspecto deberían ser contrarias a la utilización. ¿Por qué se ha venido utilizando, por qué se ha difundido tanto el uso de este componente químico en instituciones públicas y privadas de salud? Bueno, primero el dióxido de cloro no es un fármaco y yo creo que hay mucho desconocimiento sobre cómo se generan los fármacos y cómo se aprueban los fármacos para uso en seres humanos. Y no es simplemente cojamos, probémosle al paciente y ya, porque sería terriblemente antiético. Entonces, los fármacos se generan mediante un proceso riguroso de experimentación, que ocurre cuando yo tengo la información sobre la enfermedad que trato de curar y tal vez los mecanismos celulares, moleculares que están involucrados y que podría yo bloquear, por ejemplo, con un compuesto para que pues se restablezcan las funciones fisiológicas. Entonces ahí es donde cuando detecto un compuesto de entre una librería de miles de compuestos y que tiene una estructura que me permite hacer la función que yo quiero cumplir, entonces tengo primero ensayos a nivel de laboratorio con células para poder realmente estimar o evaluar el potencial terapéutico que podría tener en el contexto en el que estamos estudiando en la enfermedad. De ahí, si es que si es que tenemos evidencia suficiente para justificar que hagamos un ensayo en animales, de ahí se necesita un ensayo en animales para poder evaluarlo a nivel sistémico, porque una célula no se compara a un ser vivo en 3D con toda su complejidad. Entonces tenemos que evaluar ahí la seguridad y la eficacia del compuesto. Y eventualmente se realizan estos ensayos clínicos fase 1, fase 2, fase 3, en donde voy incrementando el número de pacientes, tengo grupos control, grupos experimentales, tengo esto que se denomina el doble ciego, por ejemplo, en donde ni el doctor ni el paciente saben qué están recibiendo, ya sea un placebo que no tiene un efecto o realmente el tratamiento, porque pueden haber sesgos del investigador, sesgos como el efecto placebo, en donde la gente cree que por tomarse algo se cura y la mente es muy poderosa y tiene efectos sobre el organismo. Entonces se generaría un sesgo que empañaría los resultados. Y cuando ya he pasado todas estas fases de rigurosa experimentación, ahí recién apruebo el fármaco. Y eso toma años. Los fármacos no se hacen de la noche a la mañana. Eventualmente se genera esta farmacovigilancia que ocurre después de que se aprueba un fármaco para uso humano para ver si es que hay efectos adversos post aprobación, porque cada paciente es distinto y cada paciente de acuerdo a su background genético también esto puede tener una influencia en cómo uno responde a un fármaco. Esto es lo que se estudia en la farmacogenómica. Entonces,
La idea es controlar que estos efectos adversos, si realmente son adversos a nivel muy grave, entonces esto puede hacer un control y una optimización del fármaco para que se puedan minimizar los efectos en los pacientes, efectos negativos. Entonces, se necesita un proceso bastante largo para poder realizar, por eso es que si no tuviéramos este proceso de experimentación basado en el método científico, tendríamos ya una vacuna ahorita, porque por eso es que nos estamos demorando, tenemos que pasar fases clínicas y fases de experimentación en animales y en laboratorio, entonces es un proceso que por eso toma mucho tiempo y eso es lo que la gente no está al tanto. Y el dióxido de cloro, como decía, no es un fármaco, no es un compuesto activo, una molécula que tiene propiedades farmacológicas, no puede inducir este tipo de acciones, es simplemente un compuesto tóxico, es altamente oxidante y en cualquier ficha que describa las propiedades de esta molécula a nivel químico, pues es altamente corrosivo, oxidante, tóxico. Entonces, por eso es que sí se utiliza, claro, por sus propiedades antibacteriales y antivirales, pero en superficies y hasta potabilización del agua con una dosis controlada, pero no se utiliza para, es como que yo quisiera tomarme el Pinoclin o el sello rojo. Nadie podríamos decir eso. Y hay personas incluso que tratan de justificar su uso diciendo de que me tomé y me curé. Entonces, yo también voy a decir que me tomé Coca-Cola cuando estaba con COVID y después me recupero y entonces la Coca-Cola es la que me curó. Entonces, correlación no significa causalidad. Y ese es uno de los errores que se hacen. Entonces, si es que hay dos eventos que ocurren al mismo tiempo, no necesariamente uno es causante del otro. En este caso sabemos que la tasa de supervivencia es alta porque nuestro sistema inmune es capaz de lidiar con el virus y frenar la infección, en el caso que estemos sanos y estemos dentro del grupo que no es vulnerable. Entonces, en general es un curso normal de la infección, no tiene nada que ver el que no, me tome esta sustancia. Si es en concentraciones bajas, realmente no tiene un efecto necesariamente adverso, porque es se puede neutralizar, se puede este, combatir este estrés oxidativo que puede ocurrir en el organismo con estas moléculas antioxidantes que tenemos en el cuerpo. Entonces se puede, este estrés que se causa por este factor oxidante, por este compuesto oxidante, se puede minimizar los efectos. Pero cuando ya son dosis altas, empiezas a tener rupturas no solo del virus, porque eso es lo que dicen, rompe el virus, y sí, pues rompe mis células también. Entonces termino haciendo termino teniendo daños a muchos niveles de órganos y también a nivel de transporte de oxígeno, a nivel de hemoglobina, la cual adquiere otra conformación que evita que el oxígeno pueda llegar a los tejidos. Entonces hay un montón de complicaciones que sí han sido reportadas en la literatura, e incluso fallas renales, insuficiencia respiratoria, fallas a nivel del corazón, a nivel hepático. Entonces es una situación muy grave que se lo esté vendiendo sin permiso, porque es totalmente ilegal, pero también que médicos estén faltando a su ética, probando cosas que no han sido estudiadas por el hecho que no son fármacos. Por eso es que no se hace estudios y los estudios previos que tenemos son bastante, no indican que podría tener un efecto ni en esta enfermedad ni en otras, porque también han mezclado el Alzheimer con el autismo y el SIDA con el cáncer y todo es una fanesca ahí, y cada enfermedad tiene sus características, entonces no podría generalizar. Decías que la correlación no necesariamente es causalidad. Uh-huh. Me parece que aquí una correlación que podría ser importante y que ya lo mencionaste es el efecto placebo que podría tener en muchos de los casos que se ha utilizado fármacos e incluso estos compuestos químicos que no llegan a ser fármacos como el dióxido de cloro, pero que sí por este efecto placebo han podido disminuir los síntomas. Qué tan presente ha estado este efecto placebo para paliar, digamos, los síntomas que se ven en las personas generalmente? Bueno, claro que aquí el punto es que no hay evidencia de pacientes. Decimos que el paciente se tomó y se curó. Entonces no podemos evaluar. O sea, las anécdotas no son evidencia científica. ¿Yo cómo compruebo lo que me estás diciendo? Necesito datos. Han incluso indicado que genera oxígeno y que eso oxigena la sangre. No, en general el transporte de oxígeno se, eh, se detiene porque esta oxidación del hierro que está presente en la molécula de la hemoglobina pasa a hierro férrico, de ferroso a férrico,
Entonces pierde un electrón y eso hace que el oxígeno tenga mucha afinidad con la metahemoglobina, que ya básicamente pasa a ser una hemoglobina anormal, y nuestros tejidos no pueden recibir el oxígeno porque la afinidad es tan alta que el oxígeno no se desprende de la metahemoglobina, entonces tenemos hipoxia, perdón, tenemos falta de oxígeno. Entonces podría eso conllevar a insuficiencia respiratoria y después falla a nivel cardiopulmonar. Entonces son básicamente propiedades del compuesto porque es oxidante, pero no es selectivo. Eso es lo que también intentan decir, de que solo mata los virus. No, porque las proteínas también están presentes en nuestras células. Entonces, si degrada proteínas del virus, también degrada proteínas de nuestras células y tejidos. Entonces, no hay ninguna base. Realmente ha habido una reinvención de la química y de la biología, porque nada de lo que dicen estas personas tiene mucho sentido a nivel de fisiología y de las leyes de la química, procesos de óxido de reducción que terminan siendo distorsionados. Entonces, es simplemente utilizar términos técnicos para tratar de convencer a la gente, pero están mal usados, descontextualizados, no son reales lo que están tratando de explicar. Y tenemos anécdotas, no tenemos ningunos datos, no sabemos qué dosis les dieron, además si la gente lo prepara en la casa, no podemos controlar cuántos están tomando, porque hay mucha gente que se ha intoxicado por no nos tomemos 5 gotitas, tomémonos 20 para ver que nos haga más efecto, porque estoy predispuesta a que me tomo y me va a hacer bien. Y el poder de la mente puede tener efectos a nivel del organismo, pero claro, esas son cosas que la gente deduce como que hay un efecto terapéutico, porque les sirvió a ellos, ¿no? Pero así no se comprueban las hipótesis en ciencia. Necesitas una gran cantidad de pacientes, siempre va a haber efectos adversos, no va a ser 100% efectivo, son compuestos ajenos al cuerpo, siempre va a haber efectos adversos a nivel mínimo, a nivel grave, y esto depende mucho de la persona. Entonces, no podemos extrapolar lo que, entre comillas, me sirva a una persona con lo que le va a servir a otra. O porque hay ensayos in vitro, entonces ya podemos ir a humanos. Entonces no estamos queriendo saltar pasos básicos del método científico por la ignorancia y por la desesperación, porque la gente también quiere una respuesta rápida y la ciencia no camina rápido, nunca ha caminado rápido. Bien, hablando de ciencia, hablando de academia y tú siendo una investigadora, creo que un pensamiento generalizado al inicio de la pandemia fue que este, este virus, esta pandemia y esta crisis social va a provocar una solidaridad generalizada, una solidaridad que surge de la necesidad, digamos. Pero ¿tú creerías que como consecuencia de esta pandemia, la academia tendría mayor peso en la toma de decisiones políticas que favorezcan a la salud pública? No te estamos escuchando, creo que se nos fue el audio. No te escuchamos, no. No sé si soy solo yo. No, yo tampoco lo escucho. ¿Aló? Ahí sí. Ahí. Ya, creo que pasó algo. Lo que se ha visto es que algunas autoridades locales también a nivel de Quito y a nivel del país, más en la sierra, porque en Quito han habido muchos ejemplos y en reuniones del COE Nacional también han asistido doctores, epidemiólogos y otros científicos a dar sus opiniones y sus sugerencias, pero creo que ha habido algunos obstáculos, es decir, nosotros podemos ir y reunirnos y hablar todo lo que podamos aportar, pero muchas veces eso no incide en la política pública, porque nosotros no tomamos las decisiones. Ellos son los que pueden, primero no tenemos ningún tipo de contrato ni pago por el servicio, es simplemente súper altruista, y segundo, ellos no tienen obligación de hacernos caso, porque quienes toman las decisiones son ellos. Entonces, sí ha habido un acercamiento de que han habido conversaciones y se ha intercambiado información, ideas, etcétera, pero hasta llegar a política pública no siempre ha sucedido. Tal es el caso de que en Quito, cuando se quiso levantar y la cuarentena de pasar de semáforo rojo a semáforo amarillo, pues tuvimos doctores que firmaron una carta pidiéndole al alcalde que no lo haga, que todavía no estábamos listos.
Después que se reunieron con mis colegas, el alcalde hizo exactamente lo contrario, y a pesar de que se propuso hacer un cambio gradual de semáforo rojo a semáforo amarillo, un poco un anaranjado por ahí, no se consiguió, fue demasiado rápido, la gente también recibió mensajes muy ambiguos o hasta cierto modo incorrectos, en donde se generaba una sensación de seguridad de que ya por poco estábamos en el verde. Entonces, la gente salió desaforada siguiendo ese tipo de recomendaciones de las mismas autoridades. Entonces, ha habido fallas de comunicación y también todavía la ciencia tiende a ser un poco la última rueda del coche. Ha habido acercamientos, pero el efecto era que incida en las decisiones que iban a tomar y no ha pasado. Entonces, ahorita realmente nos estamos enfrentando a la cruda realidad, que es que perdimos tiempo. Perdimos tiempo y perdimos meses valiosos de preparación y ahorita estamos viendo si las pruebas realmente, las pruebas que compró el municipio sirven. Entonces, esas son cosas que no podemos darnos el lujo en plena pandemia de verlas al final. O sea, no podemos decir que voy a validar la prueba al final y primero la uso. O sea, son cosas también de sentido común, pero hay muchas presiones y muchos intereses de por medio que hicieron que se abra que se relajen las medidas, la cuarentena, pero no se lo hizo de la forma gradual y en base en evidencia que fue lo que recomendó la OMS, y también ciertos criterios que debían tener en cuenta los países para poder tener todo controlado y que no termine siendo lo que pasó acá, que apenas podíamos controlar a la gente que incluso en semáforo rojo salía a la calle sin ningún tipo de mascarilla o protección, y ya cuando se abrió semáforo amarillo realmente no hubo ningún control a nivel de los mensajes que se emitían y también a educar a la ciudadanía sobre lo que tenía que ser, y fue simplemente un desastre porque a la final terminamos con un semáforo amarillo que parece verde y la gente no está respetando el aislamiento, no está respetando el uso de mascarilla, tampoco tiene guía de cómo hacerlo, hay gente que no puede darse el lujo de comprar estos artículos y tampoco le apoyan. Entonces ha sido un caos, realmente ha sido una desorganización y hemos estado los científicos apoyando a nivel de explicar cuál es la situación, incluso con datos. Los epidemiólogos han estado muy ocupados últimamente haciendo modelamiento con los pocos datos válidos que tenemos, porque realmente es una mezcla incluso de datos que no son muy válidos porque hay un subregistro, no todas las personas que tuvieron COVID-19 están registradas, el testing que se debía hacer no llegó a los límites que debíamos haber alcanzado para hacer el rastreo de casos positivos, sus contactos. Entonces, los científicos podemos hacer una parte y lo hemos hecho en muchos casos, pero realmente las autoridades también tienen sus agendas personales y tendrán también sus conflictos ahí, pero muy pocas veces creo que se ha hecho caso a todo lo que se ha dicho a nivel de científicos. Creo que ha sido un poco más de escucharnos, pero mucho no se ha traducido en política pública. O sea, me parece que la manera de hacer política es compleja, hay que tomar en cuenta muchísimas variables y a veces sí, la tecnicidad con la que se maneje no es la única manera de solucionar las cosas que son como más complejas. Me parece que se apostaría tal vez a una suerte de tecnocracia, pero de todas maneras no se incluirían variables de igual importancia o de importancia también. Entonces, la manera de hacer política es un poco compleja. Entiendo que a veces sea difícil llevar con todos los lineamientos técnicos que se requieren porque hay otras variables, pero ¿cuál sería una manera de poder comunicar para que, no sé, la ciudadanía, la población se empodere de la situación y sea más necesaria su opinión para la toma de decisiones políticas? Bueno, creo que aquí siempre le hemos puesto a la ciencia como la última rueda del coche en muchos aspectos. Uno es la educación. Nuestra educación siempre ha tendido a ser muy memorística. En educación en ciencia siempre se apunta al razonamiento, al pensamiento crítico, al análisis, a la síntesis. Entonces, eso es a lo que las falencias que tiene el sistema educativo no te permiten aprender a aprender, que es lo que ahora se maneja, sino es muy simplemente yo me aprendo cosas, pero no sé cómo aplicarlas. Entonces las personas tienden a guiarse mucho por lo que escuchan, pero no son críticos, no cuestionan.
tampoco saben cómo manejar información científica muy rígida y con mucha jerga que no es para todo público. Entonces ahí es donde los científicos deben traducir y hacer divulgación, traduciendo conocimientos para que todos puedan entenderlos, incluyendo las autoridades. Entonces, una de las cosas que también uno tiene que darse cuenta es que cuando habla con autoridades, ellos no son científicos. Hay que explicarles como a cualquier persona sin ningún background, súper simple y súper sencillo para que ellos puedan entender la magnitud del problema. Y las personas realmente desconocen mucho el proceso de la medicina, de cómo se descubre un fármaco, entonces se cree que simplemente es probémosle en el paciente y eso es todo. No se tiene mucho en cuenta las normas bioéticas, y es mucho la desesperación. No solo nos está jugando también en contra la infodemia, que es la gran cantidad de información, que la gente no puede discriminar entre información válida e información falsa. Nosotros, nuestra falta de educación, falta de cultura científica, fallas en comunicación, porque la gente no tiene confianza en nuestras autoridades también, por eso es que también acude a otras fuentes no fidedignas para obtener un poco de claridad en lo que está sucediendo. Entonces hay fallas desde varios puntos, desde varias aristas, no es un problema tan fácil de solucionar. Pero como científicos, pues tenemos que estar siempre apoyando la educación en ciencias, que al menos el ciudadano promedio sepa qué es el método científico y que no es simplemente algo que alguien dice, algo válido porque lo dijo alguien. Y la divulgación debería ser parte de una agenda también a nivel de gobierno, para que la gente se eduque en ciencia, pero poniendo la ciencia no solo como parte de que es fundamental para una buena educación, sino también que sea el pilar para construir el progreso del país, que es lo que permite generar tecnología, innovación, pero eso ni eso existe, o no se lo toma, no se invierte lo suficiente. Del PIB, por ejemplo, tenemos una inversión bastante baja en ciencia y tecnología, entonces tampoco podemos lograr que nuestro país genere ciencia por su cuenta, siempre dependemos de un tercero. Entonces, en mi opinión, es básicamente ponerle a la ciencia siempre en la última posición, no darle la importancia que se requiere y pues tal vez no podamos arreglar la mentalidad de las generaciones previas a nosotros que no crecieron bajo este paradigma, pero tal vez las futuras generaciones sí puedan tener una mejor visión de qué es la ciencia, por qué es importante y por qué debería ser el eje que regule y que se utilice para generar las mejores políticas públicas. Bien, creo que la última parte podemos hacerlo algo un poco más controversial, o sea, más allá de las noticias, porque quisiera hablar de ellas, porque creo que ya son tendencia y todo el mundo ya las leyó, me imagino que la gran mayoría por lo menos, acerca de los fármacos desarrollados por AstraZeneca y algunos otros laboratorios químicos, pero quisiera más tu opinión respecto a esto, porque bueno, sabemos que AstraZeneca, con base en Inglaterra, en Oxford, que es una universidad que se vincula con una farmacéutica que, bueno, se vincula para generar y desarrollar la vacuna. Y ya han pasado con más de 1.700 voluntarios la fase 1 y 2 y han desarrollado algunas cosas que van a ser útiles o que se entienden como útiles y que no generan, digamos, efectos colaterales. Pero ahora mi pregunta, que es controversial y va más con tu opinión personal, con una opinión técnica, es ¿por qué se vincula a AstraZeneca, que dice que en la noticia no va a tener fines de lucro al desarrollar este medicamento, esta vacuna? Eh, ¿Para qué se vincula entonces? ¿Por qué AstraZeneca, siendo un músculo financiero, músculo económico a nivel global, se alía para hacer esto? ¿No va a tener intenciones corporativistas el desarrollo de vacunas más adelante? A ver, la vinculación se da porque necesitas una producción de vacunas a gran escala. Tú a nivel de laboratorio no puedes hacer eso. O sea, necesitas toda una infraestructura técnica y también necesitas mucha inversión, porque a gran escala no estoy hablando de 1.000 dosis, estamos hablando de millones de dosis que no solo tienen que ser producidas y tiene que haber ¿sí? ¿Se cortó? Sí, o sea, decía que se supone que la intención es que van a sacar 2 billones de muestras para repartirlas a nivel global.
bueno, solo como paréntesis. Sí, bueno, en general, una de las cosas y por lo cual la gente tiene un poco de pánico con las farmacéuticas es que, claro, ellas generan el producto y y buscan y establecen una patente para poder tener los derechos sobre este producto, pero eso también hace que ellas puedan regular el precio a su antojo, a pesar de que la investigación sí amerita plata, porque esa es una de las cosas que uno cree, que hacer un fármaco, una vacuna es barato. No, no es barato, porque hay un montón de mano de obra y un montón de investigación y reactivos que necesitan mucha inversión. Entonces, al menos mi apreciación es que la idea es que la farmacéutica de alguna manera va a poder acelerar este proceso de producción de masa de vacunas. Que claro, el laboratorio hará su parte hasta la fase de incluso reclutamiento de pacientes con la ayuda de otros centros médicos, pero necesitas a alguien que te produzca la vacuna a gran escala y las farmacéuticas son capaces de hacerlo y porque tienen ya sus procesos sistematizados y pueden también conocer cómo hacerlo, porque se debe haber también, deben haber controles de calidad, porque cada vacuna, no porque es en masa, deba poder tener algún tipo de fallas de fabricación, deben ser todas igualitas para que generen los mismos efectos. Y yo lo veo así, de ahí, si es que no va a haber ningún tipo de ganancia, yo creo que está por verse. Creo que las farmacéuticas tampoco también se manejan, ¿no? Con fondos, porque dependiendo de su enfoque, también deben de poder, ya sea que alguien lo esté financiando y no se requiera hacer una retribución por las ganancias de esta vacuna, pero en general creería yo que si lo hacen desde ese punto de vista de sin fines de lucro es más por la situación. Si no hay una vacuna que se distribuya a todos los confines de la Tierra en lo más pronto que se pueda, no vamos a salir de esto nunca. Entonces, incluso con la vacuna deberemos ver a largo plazo cuáles son los prospectos, que por ahora son buenos, pero al menos yo le daría el beneficio de la duda de que si es que AstraZeneca toma la decisión de no hacerlo por fines de lucro, realmente está haciendo una labor que ayuda a toda la humanidad. Y estamos no hablando que es una epidemia que simplemente está en unos países que tal vez puedan decir, bueno, cobrémosles, es todo el mundo. Entonces, no solo estamos contra el tiempo, porque una vacuna toma tiempo, pero ellos lo han logrado en tiempo récord, haciendo estas coaliciones que son bastante, estos trabajos entre científicos de país, entre industria y academia, no es la primera vez que ocurre. Claro que debe haber parámetros éticos bien sustentados para que no haya ningún tipo de conflicto de intereses o algún tipo de lío por ahí, pero sí se necesitan las colaboraciones interdisciplinarias, multidisciplinarias, academia, industria, sí son necesarias, se las hace en países industrializados, por eso es que a mí al menos no me causa ningún tipo de sorpresa. Acá todavía tenemos un poco la mentalidad de no colaborar entre nosotros para hacer ciencia. La ciencia nano es de una sola persona, es de varias, porque sin ellas no puedes construir ciencia sólida. Cada persona tiene su experticia y necesitas varios puntos varias experticias en varias áreas de la ciencia para poder entender un problema de la realidad. Entonces, en este caso, a mi criterio, es básicamente una coalición para acelerar el proceso. Yo no puedo decir de que la farmacéutica va tal vez a intentar eventualmente lucrar de esto. No estoy al tanto de lo que no puedo decir nada sobre la farmacéutica en el sentido de que yo nunca he estado vinculada a farmacéuticas, no hay farmacéuticas tampoco que me paguen, por lo que estoy haciendo es divulgación por mi trabajo como científica, entonces al menos yo les daría el beneficio de la duda que si lo hacen por no lucrar, realmente eso sería lo más loable y lo más éticamente correcto, porque habrá gente que no tenga para poder pagarse la vacuna. Esa es la realidad, la desigualdad se ha visto bastante en esta pandemia y si es que el dinero va a ser el factor que decida si vives o mueres, eso me parece que si la farmacéutica va a contribuir a que todos tengan posibilidad de sobrevivir, creo que es loable. No puedo decir que al final vaya a suceder así, pero al menos yo les doy el beneficio de la duda. O sea, me parece que es lo más humano, lo más éticamente correcto, como decías, tender hacia buscar que las personas se curen a través de este medicamento y no hacerlo con fines de lucro. Sí, pero me parece que estamos constituidos dentro de un sistema social que es vertical y como el capitalismo es quien dicta las órdenes a nivel social, entonces me parece que los países
que menos respaldados económicamente por financiamiento internacional o con estructuras económicas relacionadas a, digamos, a las farmacéuticas, van a quedar al final de la fila. O sea, me parece que los países menos industrializados, con menos afinidad, digamos, con Inglaterra, digamos, que es quien va a desarrollar, se cree, la vacuna en un Bueno, principio. la otra cosa también que hay que mencionar es que es muy importante que haya, mientras más candidatos de vacunas que avancen es lo mejor, porque realmente uno cree que todos los billones o millones de vacunas que podrían generar es suficiente, quizás no. Todavía también no, el transporte de las vacunas, esperemos que pueda llegar a todos los países, pero es algo que no se ha hecho en la historia. Entonces, en las epidemias anteriores no teníamos la tecnología que tenemos ahora, por eso es que ahora podemos aspirar a una vacuna en tiempo récord. Ahora la pregunta es cómo va a ser la distribución, ¿va a ser equitativa? ¿Va a ser por cierto tipo de factores o condiciones socioeconómicas, como primero el país, los países industrializados, después el resto que debería no ser así? Deberían también tal vez dar la prioridad o a la par, también países que tienen altas tasas de altos contagios, alto número de muertes, para también ayudar un poco en esa situación, pero incluso si es que llegaran tantas dosis acá y se lo hiciera de forma ordenada, creería que también nuestro contexto político se predispone a corrupción, a personas que traten de sacar provecho distribuyendo de forma clandestina o de alguna manera haciendo algún tipo de negocio turbio para cobrarle a la gente, porque al menos yo no puedo hablar por la farmacéutica, pero en nuestro contexto, nuestra idiosincrasia sí podría ser un factor que nos juegue en contra, de que hayan personas que lucren por esta vacuna de alguna manera, ya sea haciendo compras de alguna forma en el exterior y queriendo venderla aquí, porque debería ser gratuita, pero, o sea, son muchas, hay problemas a distintos niveles, a nivel local, a nivel regional, a nivel del globo. Entonces, al menos creería yo que podemos especular qué puede pasar, pero como es un esfuerzo que no tiene precedentes en la historia de la humanidad en tiempos recientes, entonces todavía hay mucha incertidumbre de qué podría pasar. Tampoco podemos decir que la vacuna podría resolvernos todo. En teoría debería ser así. Quizás podría ayudar en cierto punto y otras personas sí generarían la infección y tendrían menos síntomas graves. Eso es lo que todavía no se sabe. La inmunidad todavía es algo que está en estudio porque todavía no se conoce cuál es la duración de la inmunidad que uno podría generar después de estar en contacto con el virus. Y eso es una de las cosas que le brinda información a quienes desarrollan la vacuna para tener una idea de cuánto va a durar la inmunidad. Si es corta, pues eventualmente habrá reinfecciones. Entonces todavía no hay tantas preguntas a todo nivel, no solo científico, que lo único que podemos hacer es especular. Al menos yo preferiría estar optimista, pero con mucha cautela. Esperemos que las farmacéuticas, no solo AstraZeneca, que salga también la de Moderna, que salgan las de las otras empresas que están haciendo también la misma carrera de investigación preclínica y ensayos en pacientes. Esperemos que salgan la mayor cantidad de prototipos aprobados para poder tener más de dónde poder distribuir de forma más rápida. Tenemos más opciones, podemos testear. Entonces, es un tema controversial porque todavía no sabemos qué podría pasar y no tenemos antecedentes para basarnos y dar una conclusión. Entonces, es mucho a criterio de cada persona. Bien, me parece que sería bueno, pertinente para todos los que no pudieron conectarse en un inicio y recién lo hacen ahora. Si podrías dar una recapitulación de todo lo que hemos hablado, cuáles son lo que tú crees más necesario que se transmita a todos, que entiendan y que lo pongan en práctica, que esa es la idea de este espacio. Bueno, en conclusión, la COVID-19 es producida por este coronavirus SARS-CoV-2, entonces no hay que confundir los términos. Los virus se replican en nuestras células y pues una de las formas que podemos hacerle frente a este virus es con lavado de manos, con el fin de que si lo tenemos en las manos podamos eliminarlo.
Otra forma es el uso de mascarilla para evitar contagiar a otros y pues bloquear también el ingreso de posibles partículas o aerosoles que podrían estar en el aire, porque hay indicios de que se podría transmitir también por aire el virus. Entonces hay que mantener también distanciamiento social para evitar, ¿no?, este tipo de situaciones y de contagios en la familia. La ciencia debería ser el centro de esta pandemia a todo nivel, sobre todo en el aspecto de generar políticas públicas basadas en evidencia. Se han acercado a los científicos y las autoridades para conversar. Muy poco de eso se ha traducido en políticas públicas que deberían haber sido puestas aplicadas en los momentos más cruciales de este curso de pandemia que tenemos a nivel nacional, pero creo que muchos factores han contribuido a eso. Necesitamos divulgación científica para educar no solo a las autoridades, sino a la gente también. La gente también debe usar su sentido común y su lógica, que todos la tenemos para cuestionar todo este tipo de pseudociencia que se ha generado a raíz de esta pandemia. No hay curas milagrosas, el dióxido de cloro no es un fármaco, por lo tanto no se ha procedido a hacer la experimentación de vida para probar sus posibles efectos terapéuticos, entonces no hay que consumirlo. Si es que hay información que uno no entiende y que no sabe cómo manejar, pues por eso uno puede acercarse a los científicos, al menos yo estoy a las órdenes, otros colegas también lo hacen, salen mucho en medios de comunicación a informar a la gente, porque tenemos unas autoridades que te dan una versión bastante errónea de la situación y no te dicen la verdad. Entonces, al menos los científicos pueden ahí intervenir y dar su punto de vista con evidencia. Y por otro lado, estamos a la espera de una posible vacuna o vacunas que están pasando ya las fases clínicas más avanzadas y estamos en fase 3. En la última vacuna de Oxford de la Universidad de Oxford y AstraZeneca, y hay otras vacunas en curso también intentando obtener su aprobación para poder iniciar o distribuirlas a nivel mundial. Entonces, todavía nos quedan un poco de incertidumbre sobre cómo se va a comportar la vacuna en distintos contextos, también en distintos países, en poblaciones heterogéneas a nivel genético. Y pues estamos a la espera de lo que la ciencia nos pueda también proveer a nivel de tratamientos. Muchos están testeando, todavía no tenemos tratamiento, entonces hay que hay que tener un poco de paciencia, no caer en la desesperación y pues nosotros como país deberíamos poner a la ciencia como prioridad, no solo a nivel de políticas públicas, sino educación, divulgación científica, para que todos sepamos sobre ciencia, sepamos su importancia y podamos usarla para tomar decisiones propias cuando tenemos esta infodemia, esta gran cantidad de información en la cual no podemos decidir cuál es realmente lo que deberíamos creer. Eso sería mi resumen, que los científicos estamos dispuestos a ayudar a la gente. Hay muchos estereotipos alrededor de nosotros. En mi caso, esa es la idea con la participación en estos espacios, que nos vean, que nos conozcan, no por nosotros, sino por el mensaje que llevamos y que también podemos ser canales que que conecten a la audiencia y al público con la ciencia. Te agradecemos muchísimo, Damaris, por acompañarnos en este espacio que entiendo que ha sido muy técnico, a pesar de lo informativo, me parece necesario, pero para poder aterrizar eso en la población, como dices, la divulgación científica es necesaria para poder poner en práctica estos conocimientos en nuestra vida diaria. Y bueno, al fin, la intención de este espacio de posibilidades urbanas es que las personas puedan enterarse, que podamos entrar en debate. A veces vamos a encontrar información que no sea tan afín a lo que nosotros estamos acostumbrados o con el conocimiento que nosotros tengamos, pero necesariamente lo vamos a asociar con lo que sepamos y vamos a aplicarlo para que vivamos mejor y que podamos distribuir y entender mejor nuestra realidad para proponer nuevas soluciones que sean aplicables a nuestra vida. Les agradezco muchísimo, Damaris, a ti y a todos quienes nos escuchan. Gracias por recibirnos esta invitación y compartir esta información tan valiosa. Muchas gracias a ustedes y pues a las órdenes, igual al público, gracias por acompañarnos y espero que haya sido de provecho esta información. Muchísimas gracias. Nos veremos Gracias pronto. a todos. Chao, chao.
Gracias a todos por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este espacio de posibilidades urbanas que lo hacemos los martes. Les invitamos a que formen parte de este espacio. Entiendo que era un tipo de información técnica que no necesariamente es la que se conversa, digamos, en este espacio, pero me parece que era necesaria, sobre todo en este punto en el que necesitamos saber cuáles son las soluciones más viables en nuestra vida para no cometer errores, para hacerlo de manera correcta y coherente con nuestra realidad, con lo que estamos viviendo. Me pareció oportuno que haya este espacio más técnico, más informativo que nada. Y bueno, les invitamos el siguiente martes y las siguientes semanas a que se unan y compartan sus ideas, que se involucren con la comunidad Quilas, que tiene la intención de distribuir equitativamente información valiosa a toda la comunidad, a toda la sociedad. Así que nos veremos pronto y les agradecemos una vez más.